Hoy queremos completar este capítulo 3, aperturar el número 4, que está muy unido, está articulado, el capítulo 3 y 4, respecto a tanto a la firmeza como también a la constancia. Y estas dos últimas claves del capítulo 3, cómo ser un cristiano firme, cómo lograrlo a la luz de la palabra del Señor, se nos han venido dando algunas claves que ustedes las han mencionado. Hoy vamos a ver una sexta clave que dice: desarrolla firmeza no mirando al mundo que dejaste atrás. En definitiva, el factor común que tiene todo cristiano, indistintamente del contexto del que venga, hemos dejado atrás un mundo de tinieblas. Es precisamente de donde fuimos sacados por Cristo Jesús. La palabra mismo nos indica que fuimos rescatados, fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de la luz, del reino de su Hijo amado, Jesucristo. Y en ese sentido, pues la palabra hoy también nos va a hacer reflexionar a través de ejemplos claros que nos invitan a ver que no podemos nosotros vivir la vida cristiana mirando lo que hemos dejado atrás, tal vez como una añoranza, tal vez como algo que aspiramos aún vivirlo nuevamente, o como le ocurrió en su momento al pueblo de Israel, añorando lo que degustó, lo que vivió, lo que disfrutó, lo que sufrió en Egipto. Sí que hay que tener mucho cuidado respecto a lo que significa mirar el pasado con un anhelo de volverlo a vivir. Para ser firme, debemos aprender a nunca mirar atrás, nunca mirar atrás. Y la misma palabra en el Génesis nos hace ver como referencia el capítulo 19, donde podemos ver el testimonio de Lot y de su esposa. Dos ángeles fueron enviados a Lot y su familia en Sodoma y Gomorra por la misericordia bendita de nuestro Padre Celestial, y por quien, como Abraham, intercediendo obviamente por su sobrino y por su familia, de que Dios tenga misericordia de ese pariente que él tenía en esa tierra, y Dios actúa en benevolencia. El mensaje es sencillo. Versículo 17 de Génesis 19 dice lo siguiente: y cuando los hubieron llevado fuera, después de todo lo que ustedes conocen, obviamente esa interacción entre estos ángeles del Señor que tenían una hermosa apariencia, y toda esta gente corrompida, estaba rota, gente entenebrecida, gente entregada a los placeres y a todos los deleites de la carne, a la práctica que había en esa época de un libertinaje que había conllevado a los hombres echarse con hombres. Pues toda esa escena de depresión que vivió Lot, que vivió su familia, porque básicamente el pueblo, los habitantes de ese lugar quisieron irrumpir en su casa, pues obviamente querían tener relaciones con aquellos hombres, en este caso con aquellos enviados que Dios había trasladado a la casa de Lot. Pero bueno, ese es el contexto de lo que un poco había ocurrido previamente al momento cuando ya el versículo 17 nos pone en este contexto, cuando hubieron llevado fuera. Dijeron: escapa por tu vida. ¿Qué significa, amados hermanos? Como bien la palabra del Señor nos hace ver, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que nuestra vida sin Cristo, esa vida pasada sin Cristo, no tenía nada bueno para nosotros. Y qué mejor escapar de esa vida de condenación y llegar a la luz admirable en Cristo Jesús por su misericordia y gracia que nos alcanzó. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la misma palabra nos hace ver cómo podemos hacer una analogía sin el hecho de poder violar ningún principio hermenéutico, sino más bien tener una claridad amplia de lo que se quiere decir en ese momento a Lot y a su familia. Escapa por tu vida, no mires tras ti, no mires ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Si nosotros vemos la vida del cristiano es ascendente, la vida del cristiano es creciente, la vida del cristiano es de avanzada, la vida del cristiano
no está para estar zigzagueando. La vida del cristiano no está para emular al cangrejo, un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. No se trata de ese tipo de comportamiento que tiene que tener el cristiano. El cristiano tiene que saber que escapó de una vida que lo tenía atrapado, encadenado, lo tenía en tinieblas, y al mirar ahora en Cristo Jesús nuestra vida nueva, no podemos anhelar, ni siquiera intentar mirar atrás de reojo, añorando lo que dejamos atrás. Porque nada bueno quedó atrás. Nada bueno puede haber sin Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, este texto nos invita a nosotros a ver esta clave para poder desarrollar una vida firme como cristiano. Y la vida del cristiano está para mirar hacia adelante. Esto me recuerda de un siervo del Señor que falleció hace muchos años, que era un diácono de nuestra amada Primera Iglesia Bautista de Guayaquil, nuestro querido y apreciado hermano y bueno, suegro mío, Manuel Jacome. Él decía a mi suegra siempre, ni para coger impulso. Cuando llegó a Cristo Jesús fue para mirar hacia adelante, no para regresar a esa vida de inmundicia, no para regresar a esa vida de pecado, de condenación, de prisión, de todo lo que puede destruir al hombre. Él decía, he venido a Cristo Jesús y de aquí ni un pasito para atrás, siempre mirando hacia adelante. Y es lo que creo yo, que también estos hombres y mujeres cristianas que nos llevan ya una ventaja, por decirlo así, que están en estos momentos ya gozándose en la misma presencia del Señor. Sabemos de que tuvieron también que soportar muchas situaciones y en la misericordia y la fortaleza que Dios les daba, renovándoles sus fuerzas día a día, pudieron mirar siempre a Cristo Jesús, poniendo los ojos, poniendo la mirada, poniendo siempre todo el enfoque en Cristo Jesús, no bajando la mirada jamás. Por eso tenemos nosotros hoy un ejemplo claro de no mirar hacia atrás, no mirar hacia atrás, porque la consecuencia que en este caso se le daba a Lot y a su familia era que iban a perecer. Pues bueno, la historia nos enseña en este mismo capítulo lo que le ocurrió a la mujer de Lot. ¿Qué es lo que Dios está ofreciendo con esta oportunidad de vivir una nueva vida? Una vida libre, una vida en luz, una vida eterna delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una vida que nos permite realmente crecer, desarrollarnos y madurar espiritualmente, una vida de bendición. ¿Qué es lo que quedaba atrás? Tal vez todo lo que le daba a la carne placer, el libertinaje, todo lo que permitía darle rienda suelta a su propia concupiscencia. Y es lo que llevó a la mujer de Lot a mirar atrás. El Señor Jesús toma este nombre propio y en el libro de Lucas nos hace recordar la escena cuando él dice, acordaos de la mujer de Lot, acordaos de la mujer de Lot. Es importante seguir las palabras de Jesús. ¿Por qué la advertencia de acordaos de la mujer de Lot? ¿De dónde ellos fueron rescatados? ¿Y cuál fue el acto de desobediencia de esta mujer que básicamente no le permitió gozar de la libertad, gozar de la nueva vida que Dios estaba ofreciendo fuera de ese lugar de tinieblas llamado Sodoma y Gomorra? Por eso es importante que el día de hoy podamos tomar esta clave para nuestras vidas. La Biblia declara que la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Jesús nos recuerda el terrible error que la esposa de Lot cometió cuando estaba escapando de este lugar. Ella fue el único miembro de la familia que volteó para ver su pasado. Ella fue la única persona de ese grupo que miró hacia atrás. Y esto podemos compararlo con creyentes que se apartan porque siguieron mirando su pasado en el mundo y todo lo que tenía que ofrecer por ser creyentes nacidos de nuevo. A todos nosotros Dios nos ha librado del pasado y es importante que no miremos atrás. Comparto con ustedes esta anécdota que nos recuerda un pastor. Siempre recuerdo la historia de una mujer
que se puso de pie para dar testimonio frente a un grupo de cristianos en la iglesia. Alegremente relató lo que había hecho cuando no era creyente. O sea, estaba dando testimonio de la vida que era antes sin Cristo, pero lo hacía con euforia, lo hacía con alegría, lo hacía con pasión. Acostumbraba, dice esta mujer, salir con muchos hombres. Iban por mí para ir a divertirnos a los centros nocturnos y discotecas. Bailábamos toda la noche con ellos. Era magnífico, dijo. Imagínense ese tipo de testimonio en la iglesia. Con voz muy emocionada, le dijo a los cristianos, viajé por todo el mundo con ellos. De verdad que nos la pasamos muy bien. Después su voz comenzó a bajar. El tono de su voz comenzó a disminuir y con ahora un sentir distinto. Ahora la embargaba la tristeza. Con mucha tristeza dijo, pero ahora soy salva y aquí estoy en la iglesia. Esa tonalidad que fue cambiando, esa euforia que fue cambiando, fue notoria en aquellos que estaban recibiendo el testimonio. Para ella, la salvación más bien fue lo malo que le sucedió. Era como si ser salva fuera una experiencia desafortunada. Esta mujer estaba mirando los autos caros, los restaurantes caros de su pasado y las buenas cosas, los buenos tiempos que había pasado cuando no era creyente, cuando no era cristiana. Si tú continúas pensando y recordando con nostalgia tu vida pecaminosa pasada, te vas a convertir en una estatua de sal. Todo aquel que añora, que desea y que anhela su vida pasada, por muy esplendorosa que haya sido, si no estaba Cristo Jesús, yo creo que tú tienes que revisar bien tu corazón y examinarte, como dice el apóstol Pablo, mirar hacia adentro, quién realmente está morando en ti. Porque si Cristo mora en ti, pudiéramos decir como el apóstol Pablo, todo eso lo tengo por basura. Al final, nada de tu pasado sin Cristo Jesús puede alegrarte. Nada de tu pasado sin Cristo Jesús puede traer gozo a tu vida, porque lo único que había como garantía era condenación eterna. A título personal, y creo que cada uno de nosotros puede enfatizar por convicción y humildemente delante del Señor por la fe que nos sostiene en Cristo Jesús, que debemos mirar hacia adelante. Yo en lo personal tengo la intención de avanzar mientras Dios me lo permita en su obra. Voy hacia adelante, predicando, enseñando y formando también discípulos, a fin de que todos y cada uno de mis amados hermanos y amigos, ahí en ese lugar, en esa casa de oración en Primera Iglesia Bautista de Guayaquil, se puedan multiplicar a través de hacer discípulos. Pues precisamente este es el año en el cual Dios nos dice, iglesia, y hacer discípulos, porque todo lo que hacemos es para la honra y gloria de Dios. No tenemos ni debemos, amados hermanos, tomar la iniciativa de mirar hacia atrás. Mire hacia adelante. Ponga la mirada en Cristo Jesús. Si hay un anhelo en su corazón de retroceder o de mirar atrás, pues tenemos que acudir ante el Señor con un corazón contrito y humillado, reconocer nuestra manera de estar viendo tal vez el pasado y pedir ayuda inmediatamente. Pedirle socorro al Señor. Ayúdanos, Señor, a matar ese tipo de deseo y de interés del pasado. Tenemos que dejar morir el pasado. Tenemos que ser firmes, constantes, siempre abundando y caminando delante del Señor para la honra y gloria de Él. Así que esta sexta clave, amados hermanos, es muy importante que usted la tenga presente. Desarrollar firmeza, no mirando el mundo que dejaste atrás, por muy atractivo que haya sido en ese contexto de vida. Una última clave que vamos a ver en este capítulo se llama que tenemos la oportunidad de poder
tomar nota en este día, ¿no? Desarrolla firmeza permitiendo que te corrijan. Aquí realmente muchos, creo que en algún momento dado hemos experimentado esa falsa humildad que al final es orgullo que envuelve a las personas. Cuando no estamos aceptando o no tenemos la capacidad de aceptar el consejo o la corrección de alguien. Peor si es alguien menor a uno. Como que imponemos nuestro ego y creemos que una persona menor a nosotros no nos puede enseñar. Hay que tener mucho cuidado porque el orgullo, amados hermanos, Dios lo aborrece. Y este pecado, amados hermanos, está desde el inicio, a través de aquel ángel caído, de aquella creación que se rebeló contra Dios, llamado Lucifer. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 8, no reprendas al escarnecedor. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio y te amará. Gloria a Dios por su palabra, amado hermano y amigo, en esta noche. Qué importante es saber que solo el sabio acepta corrección y puede amar a quien le corrige. Puede amar a quien le corrige. La corrección constante nos mantendrá firme en la senda de justicia. En la senda de justicia. Nos acercamos a Cristo para aprender cosas nuevas y tener vida nueva. Obviamente, en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Significa que desde el día que hemos nacido en Cristo Jesús, comenzamos una vida espiritual nueva, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de aprender nuevos hábitos que enriquecen nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Y obviamente, en ese proceso podemos equivocarnos o estar haciendo cosas equivocadas. ¿En dónde? Personas con mayor madurez espiritual, mayor conocimiento espiritual y con mucho amor nos pueden corregir. Todos y cada uno de los presentes en esta noche, en algún momento de la vida, hemos sido corregidos por alguien, sea que haya sido en su casa, en su cuna, sea que haya sido corregido en la escuela, en el colegio, en la universidad, sea que haya sido corregido en el trabajo, sea que haya sido corregido en la iglesia, en el centro de estudio bíblico, en sus módulos e incluso en las responsabilidades que han sido asignadas de parte de Dios para ese cuerpo de líderes que tenemos en la iglesia. Así que en algún momento dado pudo haberse dado este tipo de eventos sobre su vida. Nos acercamos entonces a Cristo para aprender cosas nuevas. Debemos estar abiertos a la corrección en todos los aspectos de la vida. Cada uno de los aspectos de nuestra vida están ligados a otros. Por ende, necesitamos corrección en casi todas las áreas de nuestras vidas. Dios levantará hombres y mujeres, siervos de Él, en un momento dado al lado de nuestras vidas para poder corregirnos. Yo siempre agradezco por la bendición que me ha dado de tener una maravillosa esposa que está ahí para corregirme. Me corrige las veces que sean necesarias, aunque a veces es difícil aceptar que nos hemos equivocado. Pero en el amor del Señor debemos ver a esa otra persona realmente como enviada del Señor para que podamos encaminarnos por el lugar que Dios así requiere. Y creo que cada uno de nosotros tiene a alguien en este momento ahí, a veces el cónyuge, bueno, los que son solteros, sus padres, a veces un hermano, a veces el mismo pastor, que creo que exagera a veces en tantas correcciones, pero bueno, un sinnúmero de personas puede estar a nuestro alrededor trayendo corrección a nuestras vidas de parte de Dios. Que eso es importante, que podamos valorar que viene de parte de Dios. Dios levantará entonces siervos a nuestro alrededor para corregir en todas las áreas de nuestras vidas según lo necesitemos. Por eso es importante que no nos enojemos. No nos enojemos cuando nos corrigen, cuando alguien corrige nuestro comportamiento.
Cuando alguien corrige nuestra manera de hablar, de expresarnos, de actuar muchas veces dentro y fuera de la iglesia. Nuestra vida doméstica puede estar incluso también inmersa en correcciones diarias. Nuestra vida espiritual, nuestra vida, en este caso, pues secularmente hablando, en el diario mover que tenemos, en estudios, en trabajo, en emprendimiento, en lo que Dios nos dé. Por eso es importante no enojarnos con esas personas. Debemos observar con atención a cualquier cristiano que se enoje ante una corrección. Bueno, ya en mi trayecto como pastor, pues he visto muchos casos de esto, e incluso muchos toman una decisión equivocada porque no aceptan la corrección. Un hombre sabio estará feliz, una mujer sabia estará feliz ante una corrección, por lo que sopesará y se dará cuenta de que lo están ayudando. Generalmente, lo hemos dicho, la verdad duele, la verdad es dolorosa. Por lo tanto, hay que aceptarla porque es para nuestro propio bien. Cuando Jesús dijo a la multitud, por ejemplo, en Juan 8:44, lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Imagínense, qué fuerte, ¿no? Eso es un calibre fuerte. Y continúa diciendo algo más. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿A quién estaba refiriendo en el contexto? Aquellos religiosos de esa época. La Biblia dice que ellos se enojaron, ellos se ofendieron, se molestaron, no aceptaron, obviamente, que Jesús les diga la verdad. Jesús es la verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que Jesús le dice a ellos y nos dice hoy a nosotros, por duro que pueda sonar para nuestra carne, será de bendición para nuestro espíritu. Y tenemos que aceptar las correcciones, más aún, amados hermanos, cuando a la luz de la palabra el Señor nos está diciendo que estamos caminando erróneamente, que hay que hacer un alto a la vida. Corrige ese camino que has tomado. Redirecciona tu vida. Arrepiéntete. Da un giro de 180 grados. Pero muchas veces nos hacemos de oídos sordos y queremos seguir caminando. Bueno, yo creo que Dios se equivocó. No es conmigo. Era tal vez con el hermanito de al lado. Porque en mi experiencia, muchas veces, algunas personas, algunos hermanos, se me acercan a decirme, gracias, pastor, porque ese mensaje lo necesitaban tal o cual persona. O sea, qué lindo, ¿no? O sea, estamos ahí para catar, somos catadores del mensaje y también clasificamos a quién le corresponde cada mensaje. No es así, así no funciona. Así no funciona. Hay que revisar nuestra vida si de repente estamos totalmente ciegos, sordos, mudos, estamos entumecidos espiritualmente y no estamos viendo el mensaje del Señor. En una ocasión Jesús se dirigió a su gran amigo Pedro. Y ustedes conocen este relato muy bien. Y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Eso sí que fue duro. Por ahí a veces de manera jocosa, algunos esposos le dicen eso a sus esposas. Obviamente que usted va a ver volar algo por encima de él. ¿Sí o no? La esposa se puede resentir. Va a decir, ¿por qué me ofendes? ¿Por qué me tratas así? ¿No? Bueno, si nosotros entendemos un poco el griego, entenderíamos que aquí se refiere al Satán, opositor. Y lo que le estaba diciendo a Pedro en ese momento, Jesús le decía a Pedro, apártate de mí, opositor. Te estás oponiendo. Muchas veces a nuestro alrededor hay gente que se opone a que hagamos la voluntad de Dios. El Señor Jesús vino a esta tierra a cumplir la voluntad del Padre. Jesús no vino a hacer otra cosa que a cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era clara. Él vino a dar su vida en rescate por mucho.
Y obviamente Jesús tenía que llegar a la muerte de cruz, como estaba profetizado. Y para eso se tenía que orquestar toda una serie de eventos a su alrededor. Por eso es que cuando lo intentaron apedrear no funcionó. Cuando lo quisieron agarrar no funcionaba. E incluso el Espíritu Santo obraba de tal manera que esa gente era cegada y Jesús caminaba entre ellos y salía airoso. Porque el propósito era que Jesús llegue a la cruz. Bueno, Pedro, que era uno de los más efusivos, coléricos, ¿no? Sanguíneos, amigos de Jesús, queriendo proteger supuestamente a Jesús, se opone a que él salga y haga su voluntad. Por eso viene esta parte de la Biblia: quítate de delante de mi Satanás. Y algo importante que debemos observar es que Pedro no se enojó jamás porque le llamen opositor, porque le llamen Satán o Satanás. Jamás se resinte. La Biblia no nos hace ver eso. Después de esta reprensión, porque lo que hizo fue reprimir, darle una reprensión, un llamado de atención. Pedro siguió adelante. Pedro no se resintió y se fue a esconder en una esquina y a llorar como de repente un niño resentido. No, Pedro siguió adelante hasta llegar a ser el gran hombre de Dios que le predicó a multitudes. Obviamente en el proceso Pedro cometió errores y ustedes lo conocen. Negó a Jesús, e incluso comenzó nuevamente a utilizar su lenguaje de grueso calibre que utilizaba normalmente y de manera cotidiana en su contexto del oficio que él desarrollaba. Y la palabra dice incluso de que él hasta maldecía nuevamente. Entonces, sabemos de que Pedro negó a Jesús, comenzó nuevamente a utilizar palabras totalmente erróneas para su vocabulario, porque él fue reconocido por su manera de hablar. Entonces, él, a pesar de los errores que cometió, el Señor le dio la oportunidad, como a todos nosotros, de arrepentirnos y poner nuestra mirada en Jesús. Pedro no se resintió porque Jesús le haya dicho: apártate de mí o quítate delante de mí, Satanás. Tengo dos anécdotas que son importantes de ponerlas en esta clave, porque nos invita a ver, ¿sí?, escenas respecto a que no debemos jamás eh, resentirnos. Debemos aceptar la corrección. Desarrollamos firmeza permitiendo que nos corrijan, no resintiéndonos. Entonces, esta primera anécdota dice lo siguiente: un amigo de la escuela le dijo a alguien que le estaba fastidiando: Satanás, quítate delante de mí. Eso le dijo un niño a otro niño, aparentemente, o alguien que ya era un preadolescente. Esta persona se quedó estupefacta, asombrada y muy ofendida porque le llamaron Satanás. Su reacción fue muy distinta a la de Pedro. Yo nunca me he referido a nadie como Satanás, cuenta este pastor, aunque he visto a muchas personas comportarse justo como el diablo, pero jamás le he dicho a alguien: apártate de mi, Satanás. Me pregunto qué pasaría si me atreviera a corregir a alguien refiriéndose a él como Satanás. Probablemente explotarían enojados. Y creo que muchos de nosotros tal vez nos ofenderíamos si alguien nos dijera de esa manera. Pero también hay otra anécdota de este mismo pastor que dice que durante una visita a la iglesia local, un instrumentista, o sea, un músico, fue muy rudo con su director de coro. O sea, en ese grupo musical, el músico, ¿sí?, fue muy grosero con el director de coro. El pastor a cargo reprendió a este músico y lo hizo severamente. A la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Yo observé esta escena a un lado en silencio y me preguntaba qué iría a pasar después de lo que he visto. Un comportamiento errático de un músico ante el director de coro,
la corrección inmediata del pastor con firmeza, con autoridad a la luz de la palabra sobre el músico, porque fue bastante severo. Y este pastor que estaba ahí de espectador en esta iglesia visitando, él se preguntaba, ¿qué iría a pasar después? Para armonía de todos y por la misericordia de Dios, ese músico no se enojó por la reprensión de su pastor y le va bien todavía porque aceptó la corrección. Él se había pasado por su inmadurez, tal vez, de palabra en contra de una autoridad en un grupo musical. Y de repente dice también este pastor, conozco algunos músicos que se alejarían por este tipo de corrección. Bueno, yo hago eco a este pastor siervo porque a mí me ha pasado en lo personal. Y ni siquiera por hacer una reprensión severa, como cuenta la anécdota, sino simplemente para exigirle las tres cosas básicas que necesita todo aquel que quiere servir en la alabanza. Y los músicos que están presentes recuerdan siempre los tres requisitos que deben de saber en su vida para poder adorar, para poder alabar y para poder servir al Señor. Biblia, Biblia y Biblia. Y resulta que por ahí alguien que se le exigía que estudie en nuestro centro de estudio bíblico, en la vía del conocimiento, bueno, simplemente se resintieron, se fueron y lamentablemente no están en ninguna iglesia sirviendo, sino que están en el mundo. Y da tristeza, amados hermanos, porque es ahí donde somos puestos a prueba realmente. Estamos por satisfacer los deseos de nuestros anhelos en la carne, de poder dar rienda suelta a lo que satisface nuestra carne, porque a veces son los talentos nada más que, yo sé cantar, o yo sé tocar un instrumento, o yo sé hacerlo de acá o lo de allá, y solo queremos utilizar el talento, pero en realidad no estamos dispuestos a someternos con todo lo que Dios nos ha dado a los pies de Cristo y hacer su voluntad, sino solamente dar rienda suelta a nuestras vidas. Dice Eclesiastés 4:13 lo siguiente: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Qué importante es recibir consejos. Vuelvo a repetir lo que dice Eclesiastés 4:13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Por ejemplo, todos los que estamos presentes, venimos, bueno, voy a asumir, aunque no es correcto que asuma, en una hipótesis. Todos aquí los presentes hemos tenido la bendición de criarnos con un papá y con una mamá. Voy a ponerlo como una generalidad. Con un papá y una mamá. Y ese papá y esa mamá a lo largo de la vida de crianza nos corrigieron y nos aconsejaron. A veces en el momento no entendíamos. A veces en el momento reaccionábamos negativamente. Y conforme fuimos creciendo, fuimos valorando esos consejos y esas correcciones, porque por la misericordia de Dios, primero por la gracia de Dios y segundo por la crianza, por el amor, por la corrección y por el consejo de nuestros padres, hemos podido realmente tener una vida encaminada en la misericordia del Señor. Y por eso creo que nosotros deberíamos de dar gracias a Dios por la vida de aquellos padres que aún están vivos y que aún siguen aconsejando o siguen corrigiendo a aquellos hombres y mujeres que por el hecho de ser adultos o casados no significa que dejamos de ser hijos. Hay mucha gente que no tiene padres con fuerza para guiarlos y lamentablemente incluso la misma Biblia nos enseña el caso de Elí o el caso de Samuel o el caso de algún otro que no pudo estorbar a sus hijos para bien. Lamentablemente, las personas que no tienen una buena guía para corrección, para reprensión, se desvían en el camino de la vida. Los que no tienen buenos padres que los guíen y corrijan están en desventaja. La corrección ayudará a mantenernos en el rumbo.
Así que, amados hermanos, no nos enojemos cuando nos están corrigiendo. Siempre será para nuestro bien. Siempre será por la misericordia de Dios. Con esto terminamos nuestra última clave en nuestro capítulo 3, cómo ser un cristiano firme. Aspiro y espero en el Señor de que estas claves sean de bendición para tu vida. Ahora, el hecho no es recibir la información, lo maravilloso es ponerlo en práctica, aplicarlo a nuestras vidas, tomar realmente el compromiso de poner en práctica cada clave que se nos ha dado en este capítulo. Cómo ser un cristiano firme dentro de nuestro estudio bíblico discipulado que fortalece. De manera inmediata vamos a aperturar nuestro capítulo 4. Tenemos que aprovechar los minutos. Hoy me dieron con 5 minutos de atraso, así que voy a entregarlo con 5 minutos de atraso. Bien, ¿cómo ser un cristiano constante? Es el tema que tiene nuestro capítulo 4. ¿Cómo ser un cristiano constante? Una cosa es ser firme y otra cosa es ser constante. Lo ideal es que seamos constantemente firmes en el Señor. ¿Sí? Vamos a ver ahora en este capítulo todo lo relacionado a la constancia. Y vamos a abrir la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 23. Voy a leer dos versiones. Voy a leer la versión 960 y la versión NBI. Voy a leer primero la versión NBI que dice Colosenses capítulo 1, versículo 23. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación, debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Esa es la versión, nueva versión internacional. La Reina Valera, versión Reina Valera 960 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cualquiera de estas dos versiones realmente traen información importantísima para cada uno de nosotros. Tomando la premisa de que somos discipulados en Cristo Jesús. Para ser discípulos y también discipuladores, el discipulado nos invita a ver nuestra vida discipulada en Cristo para hacer una vida discipuladora para otras personas. Así que lo que vamos a recibir es lo que el Señor a través del Espíritu Santo inspiraba al apóstol Pablo. Y esta carta se dirigía a sus hermanos en Colosa. Hermanos, como tú y como yo, que habían recibido a Cristo Jesús. Y el Señor en su misericordia, a través de este siervo de él, envía esta carta para afirmarlos, para darles convicción, para que se mantengan constantes en su fe, haciendo lo que Dios había mandado hacer a todo siervo de él, a testificar, a compartir las buenas nuevas noticias de salvación. Tengo una pregunta. ¿Qué significa estar firmes en la fe? ¿Qué significa estar firmes en la fe? Permanecer firmes en la fe consiste en tener una creencia constante en Dios y aferrarnos a ella a pesar de las circunstancias negativas que puedan surgir. Todos y cada uno de nosotros en el periplo de la vida, en nuestra vida cristocéntrica ya, sabemos que estamos expuestos a enfrentar situaciones adversas, complejas, realmente difíciles, como también lo hemos podido testificar en algunos momentos. Y en medio de ello, a pesar de todo lo opuesto que podamos encontrar en el caminar de la vida cristiana, debemos de mantener nuestra fe constante en el Señor, sin mirar atrás, sin doblegar,
sin bajar las manos, sin tener las rodillas endebles, sin desviar la mirada de Cristo, sin dejar de correr esta carrera en Cristo Jesús, sin dejar de aspirar llegar a la meta. Por eso es importante tomar como premisa esta pregunta: ¿qué significa estar firmes en la fe? Por ello, también podemos decir que es una forma de confiar en Dios y de recordarnos a nosotros mismos que Él está en control de todas las cosas y es nuestra fuente de fuerza y consuelo. El Evangelio es un mensaje de esperanza que nos ofrece salvación y perdón por medio de la fe puesta en Cristo Jesús. Y Pablo lo que hace en este versículo, en esta carta, en esta porción de la carta dirigida a sus hermanos en Colosa, nos llama a permanecer en esperanza, así como lo hizo con ellos, porque esta palabra es viva y eficaz y es eterna y no ha pasado de moda. Sigue el mismo espíritu de esta intención de que nos mantengamos firmes y podamos permanecer en la esperanza del Evangelio y ser siervos de esta buena noticia que debemos dar al mundo entero. Siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros como seguidores de Cristo somos llamados a predicar el Evangelio a todas las personas a nuestro alrededor. Tenemos una visión de crecimiento, alcanzando almas para Cristo aquí, allá y en el mundo entero. Tenemos que compartir la esperanza que tenemos en Jesús. Esa es la convicción con la que debemos de vivir todos los días. Por eso el Señor nos habla de que el gozo de la salvación no lo vamos a perder. Podemos estar tristes, pero jamás dejaremos de estar gozosos en Cristo Jesús, porque el gozo es muy distinto a la felicidad. La felicidad es circunstancial, pero el gozo lo trajo Cristo a nuestras vidas cuando Él vino a morar y a ser el amo y Señor de nuestras vidas. Por eso, una forma de hacerlo es mediante tomar la postura de doblegar totalmente nuestras vidas, de humillarnos ante el trono de gracia, de poder poner nuestro rostro a tierra, humillarnos delante del Señor y reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador. Ese ejemplo es importante que también lo compartamos con los que vienen atrás, con los más tiernos. Al vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y amando como Él nos manda al prójimo. Primer mandamiento: amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con toda nuestra energía. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es importante amar a Dios, amar al prójimo, para mostrar la verdadera esperanza que tenemos en nuestro Señor. Alguien que no ama a Dios jamás amará al prójimo, y si no ama a Dios, no ama al prójimo, jamás predicará el Evangelio de Cristo Jesús. La importancia de mantenernos firmes y constantes en tiempos difíciles. La iglesia, amados hermanos, ya, por lo menos de lo que va este siglo, ya pasamos una muestra de lo que significa ver las cosas difíciles, como fue el año 2020, marcado por la angustia, por la muerte, por la desesperanza, por el encierro, por la serie de eventos que se dieron. Y creo que la iglesia en Cristo Jesús supo confiar en que todo dependía del dueño de la vida. Supo descansar en que Dios estaba al control de todo. Cuando enfrentamos dificultades en la vida, es fácil ser tentados a dudar de nuestra fe o incluso abandonarla por completo. En momentos así es importante recordar que nuestra fe es nuestra roca en la tormenta, una fuente de constante fortaleza y consuelo. Tenemos que ser conscientes de que nadie está exento de problemas o tribulaciones. Y si alguien a usted le ofreció
que el evangelio es color de rosa y que en el evangelio todo le va a ir bien y que si usted es cristiano todo va a florecer y que si usted es cristiano todo va a ser bonito, que todo va a ser para bien, hay que pensarlo 2 veces, porque Jesús jamás vino a ofrecer facilismo. Jesús jamás vino a ofrecer que todo va a ser de color de rosa. Jesús jamás ofreció un camino ancho y cómodo. Él ofreció un camino angosto y lleno de espinas. Así que si tú estás creyendo que ser cristiano, amado hermano, es vivir la vida light, vivir la vida fácil, estás equivocado. Tal vez la semilla, como bien dice la parábola del sembrador, cayó entre pedregales o probablemente entre espinos o de repente junto al camino. Y por eso muchas personas a nuestro alrededor, a la primera que tienen al frente, desaparecieron. Hay gente que va a la iglesia y busca de Cristo porque necesita un trabajo. Hay gente que va y busca de Cristo y va a la iglesia porque quiere sanidad, porque quiere ser sano, porque quiere que su matrimonio florezca, porque quiere que sus hijos sean exitosos, por cualquier cantidad de asuntos que en realidad no tienen nada que ver con vivir una verdadera fe en Cristo Jesús. Por eso es importante que tengamos presente que en la vida cristiana se va a enfrentar problemas o tribulaciones y por eso es necesario recurrir a Dios en tiempos difíciles y recordarnos una y otra vez que confiamos en Él y que solo Él y nada más que Él puede ayudarnos a superar cualquier adversidad que encontremos en nuestra vida. Debemos de acordarnos de un José, debemos de acordarnos de un David, debemos de acordarnos de un Daniel, podemos acordarnos de muchos hombres más de la Biblia que tuvieron las cosas difíciles delante de ellos, pero supieron confiar. Y qué hermoso cuando encontramos muchos textos bíblicos respecto a la bendición que hay en una persona que está dispuesta a confiar en Dios. Vemos los profetas, no la tuvieron fácil, sin embargo, ponían su fe en Dios. Vemos los apóstoles que no la tuvieron nada fácil. Fue difícil su vida, servir al Señor. Vemos la vida de los primeros cristianos, la iglesia primitiva, cómo vivía, y en Cristo Jesús había gozo. Pero hoy tal vez tenemos iglesias, ¿sí?, con miembros de azúcar, que se deshacen con las gotas de la lluvia, que no quieren leer la Biblia porque se les desgastan los ojos, que no quieren orar porque desgastan la saliva, que no quieren ayunar porque se irrita el estómago, que no quieren una vigilia porque obviamente pierden la hora del sueño. Son tan frágiles hoy por hoy. El cristiano verdadero, amado hermano, está viviendo bajo la convicción de que en Cristo Jesús Él hizo una nueva criatura, a usted como a mí. Y debemos de caminar con la mente de Cristo, debemos caminar fortalecidos en Cristo Jesús. Debemos de confiar en Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice Isaías también en 26:3, dice que Jehová va a llenar y va a llenar en completa paz a aquel que en Él confía, porque sus pensamientos perseveran en Él. Qué hermoso es, como dice la palabra, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Y podemos seguir enumerando algunos textos bíblicos más. Cuando usted va a la mitad de la Biblia, acuérdense el Salmo 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Qué lindo, como dice Jeremías 17:7, ¿no? Bendito el varón, bendita la mujer. Porque acuérdense que no solamente es una bendición para el varón, es una bendición para todo siervo, hombre y mujer, que confía en Jehová. Por lo tanto, nuestra confianza tiene que estar en Él. Para poder mantenernos firmes, para podernos mantener constantes, nuestra fe juega un rol importante. Un rol importante. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.